La lectura es del perdón, 1 de Pedro 1:16. Pero vamos a leer desde 1 de Pedro 1:15 y terminamos en el 16. Amén. Dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Aleluya. Señor, mi Dios y Padre eterno, gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra. Oh Dios eterno, Dios grande y fuerte, algo que tú estás demandando, Señor, que vivamos en santidad, que busquemos la santidad, porque es necesario que seamos santos, porque tú, Dios, lo dice, porque sin santidad nadie te va a poder ver, Señor. Gracias te doy, oh Dios. Gracias por tu misericordia y por tu inmenso amor. Dale la gloria a Dios ahora. Y el Señor, aleluya. Ayúdame, 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 Señor. Necesito estar en santidad. Yo quiero verte, Padre amado. Yo quiero glorificar tu nombre. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Esto más que todo va a ser una enseñanza, aleluya, una enseñanza que nos enseña, valga la redundancia, nos enseña lo que Dios está demandando en cada uno de nosotros, que vivamos en santidad. La santidad, hermanos queridos, es una lucha que tenemos nosotros los cristianos, los seres humanos, que anhela pues vivir en santidad. No es cosa fácil, pero Pablo decía o dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios está con nosotros, hermano, Él demanda que seamos santos porque Él es santo. Si somos imitadores de Cristo, tenemos que vivir en santidad como Él vivió. La persona que vive en santidad nunca va a tener problemas. Digo problemas espirituales, pero van a venir problemas, situaciones que se nos van a presentar. Van a venir situaciones difíciles donde nosotros tenemos que apelar a la santidad. Acordarnos que somos santos porque Cristo está con nosotros. Amén. Amén. La santidad es algo, hermano, que se logra a través de Jesús. Cuando Él lo dice, y Pedro lo recalca nuevamente en la lectura que tuvimos, es porque el Señor demandó eso para que pudiéramos verlo, para que pudiéramos ver su gloria, para que pudiéramos verlo cuando partamos de este mundo y lleguemos allá a donde Él está, porque ese lugar allí es santo y allí no va a entrar cosa inmunda. Amén. Amén. Nosotros tenemos que recordar de dónde nosotros fuimos sacados, de dónde el Señor nos llamó, y que la santidad hay que predicarla, que nuestro testimonio tiene que ver con la santidad. Amén. Amén. Entonces, amados, es necesario que busquemos de día y de noche el rostro del Señor. En 1 de Pedro nos enseña en el capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para nosotros es un privilegio hablar y predicar de donde Dios nos sacó para convertirnos en reyes y sacerdotes
En otras palabras, fuimos llamados para esa gran misión, alabarle, alábale porque Él vive. Dé la gloria a Dios, aleluya, por ese privilegio. Efesios 1:14 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es un privilegio, hermano, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Y usted puede decir, ¿y cómo es eso? Si no se había formado el mundo y ya estábamos escogidos. Es que ya Dios te tenía en la mira, hermano, que Dios te tenía, aleluya, allí anotado. Amén. Amén. Porque todas esas cosas que estamos viviendo iban a venir. Y van a seguir viniendo, pero el pueblo de Dios tiene que mantenerse santo, santo, porque yo soy santo, te dice el Señor. No podemos andar como andan otros, con la situación que tenemos actualmente. Muchos cristianos salieron a celebrar. No, hermano, nosotros no somos de este mundo. Yo quiero que entiendan eso, que nosotros somos nación santa, fuimos adquiridos por Dios. Y que no podemos andar como andan las personas que no conocen al Señor, gozándose, porque sea como sea lo que ha pasado en este país, ha sido una desgracia para muchos. Para otros, viendo sus intereses, a lo mejor está bien que haya pasado, pero nosotros sabemos que Venezuela es de Jesucristo. Aleluya, que este país no tiene dueño sino Dios, y declaramos a Venezuela como el Señor de Jesucristo. ¿Que van a venir las situaciones? Sí, van a venir. ¿Que va a haber derramamiento de sangre? Ya empezó. Pero el pueblo de Dios, Dios lo tiene resguardado. El pueblo de Dios no se puede meter en esos negocios. El pueblo de Dios tiene que declarar que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Usted tiene que estar en los negocios del Padre. Usted tiene que estar como estamos todos en este momento. Aleluya. Y trate de no decir ningún comentario para no contaminarse con las cosas del mundo. Estos son momentos, hermanos, que debemos aprovecharlo. Yo escuchaba al pastor Osorio, aleluya, cuando él hablaba acerca del COVID, acerca de las cosas que tuvimos que pasar, que tuvimos que ponernos la mascarilla, y todavía debemos usar la mascarilla. Por ahí todavía hay un COVID que está matando gente. Pero que él decía que estos eran los momentos buenos para predicar, para ganar almas. Porque el que tiene el control de todas las cosas acá en Venezuela, el que tiene el control acá en Belén, se llama Jesús de Nazaret, se llama el Espíritu Santo, y Él está en medio nuestro. Brindémosle un aplauso al Espíritu Santo. Yo digo, hermano, porque el Espíritu Santo nos redarguye de todas las cosas malas que nosotros querramos hacer. El Espíritu Santo tiene que caminar contigo, tiene que caminar conmigo, aleluya. Moisés, él decía esto: si tu presencia no va conmigo, yo no salgo. El pueblo de Dios tiene que prepararse. Cuando vaya a salir, encomendar su salida al Señor. Señor, cuídame, guárdame, protégeme. Entregarle su vida al Señor, porque no sabemos qué circunstancias se nos pueda presentar delante, donde a veces perdemos la dulzura de nuestro carácter y a veces damos mal testimonio porque no hemos podido doblegar, no hemos podido adquirir templanza espiritual para dominar nuestro carácter, para dominar nuestra forma de ser. Nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero van a haber personas o personajes que habitan en el espacio, que habitan en los lugares celestiales, que van a hacerte la vida de cuadrito, que van a perseguirte, porque el Señor nos sacó, hermano, y somos débiles en nuestra forma viciada de donde fuimos sacados.
y allí vamos a recibir ataques. Amén. Pero no lo desee usted. Siga peleando su batalla en oración. Aleluya. Yo esta mañana meditaba en algo, que hay gente que tienen problemas de conducta, hablándose de problemas morales, problemas de infidelidad, problemas demoníacos. Y el Señor le decía a los discípulos, este género no sale sino con ayuno y oración. Pero muchos han creído que la iglesia está llamada para estar en esto, para poder libertar a las personas. Si es verdad, nosotros tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que tener oración para poder ejercer el poder de Cristo cuando salgamos a la calle a ministrar, a predicar, a hacer lo que el Señor nos mandó. Amén. Amén. Y que si alguien llegó aquí con ese problema, el Señor lo va a liberar, porque aquí hay gente que ora y ayuna todos los días. Mira, ¿cómo es eso que todos los días? No, es que si usted no ayuna hoy, ayuna la otra o el otro. Pero todos los días la iglesia debe estar en completo o en completa comunión con Dios. Amén. Amén. Pero la persona que sufre de estos problemas, que sabe los puntos débiles, que sabe dónde va a caer, esa persona tiene que ponerse en las manos del Señor y comenzar a ayunar y comenzar a orar. Señor, líbrame de este azote, de este problema que tengo, porque yo no entiendo o no puedo entender por qué yo tengo esto. A veces por problemas generacionales, que nuestros padres hicieron pactos, nos pusieron nombres que no eran, y ustedes saben un sinnúmero de cosas que nosotros hemos venido arrastrando, pero que una vez que llegamos a Jesús, somos libres. Amén. Una vez que llegamos a Jesús, comenzamos a vivir una nueva vida. La vida en el Señor se llama santidad. Que vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y eso es un mandato. Hermanos queridos, no podemos andar contaminándonos con la gente del mundo, contaminándonos haciendo lo que ellos hacen. Nosotros podemos andar con ellos, pero no hacer lo que ellos hacen. Que se conviertan a ti y no tú a ellos. Aleluya. La palabra es clara y nos enseña pues que debemos vivir en santidad. ¿Alguien puede decirme quién es santo o qué es una persona santa? Aleluya. Que no practica lo malo. ¿Alguien más puede decir algo? Ni en su mente ni en su corazón hay cosas malas. Una persona santo es una persona con una unción especial de Dios. Amén. Amén. La palabra santo viene del griego agio, que significa los santos. Los cristianos son santos debido a la obra de Cristo. Si usted no tiene a Cristo, hermano, no somos santos. La santidad se practica es a través de Jesús. Amén. En el Nuevo Testamento la palabra ocurre numerosas veces y con esto se designa a los cristianos. Romanos 1:7. Algunas veces se traduce como los piadosos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La palabra, hermano, santo es algo que nos hace diferente a los demás, que aun cuando tengamos la misma fisonomía, por nuestro interior debe correr la presencia de Dios. El que es convertido al Señor, esa persona es santo.
de una vez que acepta a Cristo como su Salvador, como su suficiente Salvador, esta persona comienza a entrar en una etapa de santidad, comienza a vivir un proceso, un cambio, y todas las cosas en las cuales él era esclavo van a comenzar a salir, pero que hay que practicar la santidad, vivir como Cristo vivió. Aleluya. Gloria a Dios. En la Iglesia Católica, yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica. Yo vengo de allí. ¿Cuántos vinieron de la Iglesia Católica? Esta mañana prendimos ahí el televisor y estaban en una iglesia católica cantando "Pon aceite en mi lámpara, Señor". Están cantando nuestros coros. Bueno, los coros que nosotros cantamos. Amén. Anteriormente, cuando yo asistí allí no se cantaba eso, sino era un órgano. Y entonces ahí cantaban en las monjas y nosotros no sabíamos nada. Pero una vez que llegamos acá, comenzamos a escuchar cánticos diferentes. Amén. Y que todo aquel que no es evangélico o que no practica alguna religión entra dentro del mundo católico. Amén. La Iglesia Católica tiene como santo a alguien que ha muerto y ha sido canonizado por la Iglesia Católica Romana. Supuestamente estos santos no han pasado por el purgatorio, pero la pregunta es, ¿permanece? ¿Cómo saber si eran efectivamente santos y no pasaron por el purgatorio? Y que son canonizados muchos después de estar muertos. Santidad, se define, es una cualidad de la perfección sin pecado y con la imposibilidad de pecar, que pertenece solo a Dios. Como cristianos estamos llamados a ser santos, pero esto no se refiere a nuestra naturaleza, más bien es un mandamiento para cumplir, tanto en práctica como en pensamiento. Hemos de ser santos en obediencia. Dios ha hecho santo, o Dios nos ha hecho santos a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos son santos a través de Jesús? ¿Cuántos son santos a través de Jesús? Aleluya. El cristiano, hermano, debe buscar vivir en santidad en todo momento. La santidad de Cristo, el Señor dice, dando una orden: sé santo porque yo soy santo. Porque yo soy santo. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario que nos acerquemos más al Señor. La venida del Señor está a la puerta. Es necesario que nos acerquemos más cada día al trono de la gracia, buscando ese beneficio eterno que es la salvación, para encontrar la misericordia para el oportuno socorro. ¿Quién es el que nos protege? ¿Quién es el que nos socorre? Nuestro Señor Jesucristo. Él está a la puerta, Él está pendiente de cada una de nuestras cosas, de cada uno de nuestros problemas. La autoridad de Dios, hermano, está en ti. La santidad tenemos que lucharla de día y de noche. No hay tiempo para más nada. El Señor nos manda a aprovechar el tiempo porque los días son malos. He aquí, yo vengo pronto. Y no puede haber duda ni en ti ni en mí si tu nombre o si mi nombre está inscrito en el libro de la vida. La persona que duda esto, hermano, es lamentable, pero yo no sé si la misericordia de Dios lo alcanza. ¿Ustedes creen que sí? ¿Cuántos pueden creer que la misericordia de Dios es grande? Amén.
Sí, queridos hermanos, y a veces tenemos esa incertidumbre, porque el Señor nos manda y nos demanda a que seamos como santos en todo momento. Aleluya. En la Biblia, hermano, no aparece por ningún lado el purgatorio. Busquemos primeramente la salvación para nosotros, después nuestra casa, familiares y amigos. La palabra nos enseña que debemos proveer primero para nosotros y después para los demás. Nosotros debemos entender que es nuestra familia es primero. ¿Cuántos lo creen así? Amén. La palabra se ha predicado a través de todos los tiempos. Ustedes se recuerdan los pasajes cuando Noé predicó. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años, algo así. O 150. ¿Cuántos años más o menos? Pero, ok, el tiempo que predicó Noé fue un tiempo suficiente para que la gente pudiera entender y pudieran comprender de que venía algo. Miren, nadie escuchaba y se quedaba tranquilo. Ellos preguntaban, ¿pero por qué viene esto? Y Noé les explicaba y les decía por qué iba a acontecer esto. Pero ellos se burlaban y no creían. ¿Por qué? Porque nunca había habido un diluvio. En este tiempo también se predica y la gente tiene como muletilla o tiene como un argumento: desde que yo soy niño he escuchado que Cristo viene pronto y no viene. Pero la palabra dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo esté esperando, cuando nadie menos lo espera. Que algunos se apartan del Señor, se salen de la santidad para irse a ver cosas vanas. La historia del hijo pródigo no es la excepción. Él se fue de su casa, salió de la protección de su padre. Cuando nosotros nos apartamos de la santidad, nos salimos de la protección de Dios, nos salimos de la cobertura de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios ha estado allí, esperando para que aquel que un día recapacitó pueda volver a entrar. Lamentablemente, en el tiempo de Noé solamente entró Noé y su familia, porque los demás no creyeron. Es posible que usted y su familia sean salvos, pero que usted saldó una responsabilidad allí en el barrio donde vive, predicando la palabra, para que cuando sucedan estas cosas, nadie pueda decir que nadie le predicó. Levanten la mano los que no han sido predicados. ¿Nadie aquí ha sido predicado? A mí me predicaron. Para yo conocer a Jesús, a mí tuvieron que predicarme. Yo no llegué solo. Yo soy evangélico por culpa de esta señora. Sí, porque tenía una suegra que esa no descansaba, hermano. Incansable. Y yo dormido en ese cuarto y ella me invitaba para la iglesia Sinaí y se asomaba: ay, está dormido. Y yo haciéndome dormido. Yo le huí a la conversión, le huí a la santidad que Dios estaba, pero yo caí en buena tierra. Yo caí en un lugar donde se oraba de día y de noche. Aleluya. Es posible que tú no hayas caído en esa tierra, pero hubo algo que llegó a ti y fue la palabra de Dios. Mira, la palabra de Dios, dice la Biblia la describe como una espada de doble filo. ¿Ustedes saben por qué la espada de doble filo? Cuando una espada tiene doble filo, usted no siente la puñalada. Usted siente después que está eso ya. A mí me cayó una navaja en el pie y yo estaba bravo con mi esposa y yo estaba zumbando esa navaja y la clavaba ya. Un momento que entró uno de los niños, ¡cuidado! Y tumbé la navaja y pegó de plano y se vino derechito y me cayó en el pie. Él mismo se levantó como algo así como un nacido
Y lo primero, ¡Rosa! Y yo no quería hablar. Ven a ver. Y tuve que salir corriendo para el módulo ahí, bueno. Pero la palabra de Dios es así. Ella entra. Y después que está dentro, hace explosión en la vida de la persona. Amén. Y comienza a haber un cambio, comienza algo a redarguir, comienza el Espíritu Santo a hacer un trabajo cuando esa palabra fue efectiva, que penetró en tu alma, que penetró en tu ser, que penetró en toda tu vida. Y hoy tú le das gracias a Dios y levanta tus manos dándole la gloria a Dios, porque esa espada penetró en tu corazón, penetró en tu vida hasta discernir los tuétanos y partir el alma. Ya tu alma no es la misma, ya tu alma fue cambiada. Aleluya. ¿Y quién te puede decir a ti que es mentira? La santidad. La santidad vino con el Señor Jesucristo. El santo, aquel que muchos lo rechazaron, hoy está en medio nuestro. Amén. La gente no se salva buscando excusa para justificarse por sus errores, por no perdonar, por no querer entender cuándo se equivoca. Nosotros, hermanos, tenemos que entender y aprender a reconocer nuestros errores, a reconocer dónde fallamos. ¿Están entendiendo? Tenemos que aprender a eso. Tenemos que enseñarnos nosotros para poder enseñar a otros. Y no culpemos a nadie por los errores cometidos, porque antes del error nosotros fuimos aconsejados de la manera que fuera. Y a veces tomamos como ejemplo cuando la muchacha se equivocó y se fue con un hombre que no era el que quería mi papá ni mi mamá. Pero los viejos tenían razón a veces, porque conocían el prontuario de esa persona. Sabían que ese hombre no servía, o sabía que esa mujer no era para él. Amén. Y después que cometemos el error, entonces comenzamos a lamentarnos. Nos salimos de la cobertura, nos salimos de la santidad. Mi hermano, hay hogares donde hay una santidad de respeto, que allí nadie hace nada si el padre no da la orden. Ustedes no vivieron esa época. Yo sí la medio viví. No digan que yo soy muy viejo, sino que nosotros, ahorita no, a nosotros nos decían: es esto lo que tú vas a comer, y había que comerse lo que nos estaban dando. Mira, a mí me criaron con pan con guarapo y café, y yo no podía decir que no, porque igualito me la iba a comer y después me iban a dar, o antes me daban una pela por rechazar, y igualito me la tenía que comer. Amén. Y entonces, dentro de algunos hogares hay reglas, hay parámetros que nadie puede violar. Usted no puede llegar a una casa imponiendo leyes. No, es que en mi casa las cosas se hacen así. No, eso es en su casa. En su casa es otra dimensión, es otro mundo. En tu casa, tú eres el sacerdote. Porque una vez que tú aceptas a Cristo, comienzas tú a sentir un cambio, y la gente va a ver, pero bueno, fulano, ¿por qué es así? Porque fulano comenzó a cambiar, porque entró en la santidad de Jesús. Y hay gente, hermano, que te envidia, hay gente que anhela ser como tú. Hay gente que quieren cambiar su vida porque tu santidad los contagia. La santidad que tú tienes los atrae. Nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la tiniebla espiritual, porque hay tinieblas que no las vemos, pero que están alrededor nuestro. Y nosotros un día caminamos por allí. Yo me recuerdo que mi suegra decía:
que ella la llevaron una vez a un brujo por allá y estaba enferma y el tipo le dijo todas las cosas que tenía. Y el hombre agarró una garrafa y fue a un arroyo y la llenó. Le dijo: usted se va a beber todos los días 2 cucharadas de esto para que reciba la sanidad. Tremenda mentira, tremendo embuste. ¿Cómo usted va a creer que esa agua que corre por allí, de repente lo que agarre más, o alguna contaminación, alguna infección allí? Pero él le dijo que al tomarse 2 cucharadas diarias de esa garrafa, ella iba a quedar sana. Engañadores, gente que hacen cosas para desviarnos a nosotros. Por eso yo digo que nosotros venimos de una, ¿cómo se llama?, de una descendencia viciada, donde lo que traíamos eran miles y miles de malas costumbres, que nosotros no podíamos o no podemos entender cómo esas cosas nos contaminaron. Pero es porque no teníamos a Cristo en el corazón. Yo le decía a mi esposa, bueno, mi hermana Yeli lo vio ayer, el muchacho que estaba dirigiendo la adoración allá en la iglesia Sinaí. Ese muchacho lo conozco yo desde que era niño. Ahorita es un adolescente que ya tiene 16 años. Y ese muchacho canta y ministra la adoración como cualquiera de esos adoradores que salen en este tiempo. ¿Por qué? Porque él nació en un hogar cristiano y toda la enseñanza que a él se le dio, él la tiene hoy. Él puede decidir si se va al mundo o si sigue al Señor, pero él decidió seguir a Cristo. ¿Cuántos decidieron seguir a Cristo? Amén. Hay un coro que dice: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Cuánto hemos decidido hacer? Sí. La santidad de Dios tiene que ser contagiosa. Donde tú te pares, hermano, no es que usted va a agarrar un micrófono. No, usted tiene que ser discreto. Cuando usted ve el problema, usted sabe cómo va a entrar. Si hay una enfermedad, usted sabe cómo va a entrar. ¿Qué lectura usted tiene que tener adecuada? Siempre buscamos Santiago 5:14. Si alguien está enfermo, busque a los hermanos o llame a los hermanos de la iglesia, y la oración de fe salvará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, ¿qué dice? Le serán perdonados. Toda la enfermedad que existe en nuestra vida o en nuestra familia o en todo ser humano se debe a causa del pecado. Pero una vez que decidimos seguir a Cristo, entramos en una dimensión de llamada santidad. En la santidad adquirimos sanidad, adquirimos perdón, adquirimos muchas cosas. La santidad tiene que ver con el andar diario de nuestra vida. Amén. Amén. El Señor dice: sé santo, porque yo soy santo. ¿Cuántos son imitadores de Jesús? Y eso nos lleva a ser santos. Creer en el Señor tiene muchos beneficios, pero también tiene que ser, aleluya, tiene que ser cumplido, porque el Señor nos pide favores. ¿A cuánto el Señor le ha dicho un favor? Mira, hazme el favor, anda a casa de fulano y llévale esto. Dile que, ¿verdad que el Señor no dice así? ¿Cómo dice? Y hacer. La gran comisión fue ir y predicar. El que creyere y fuere bautizado, al que creyere, pero esa palabra tiene que ser ejecutada. Nadie va a creer si usted no le predica. Nadie va a confiar en Dios. Nadie va a conocer a Dios si usted no le habla de Dios. ¿Y cómo creerán? Dice, si no hay quien les predica.
Nosotros fuimos llamados, alabado sea el nombre de Jesús, para predicar estas buenas nuevas que son ¿de qué? De salvación para todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Oye, pero qué privilegio tuvo el ladrón en la cruz del Calvario. Pero habían dos. ¿Y cuántos se salvaron de los que estaban crucificados? Uno solo. Hermano, es necesario que reconozcamos que Dios quiere salvarnos, que Dios quiere bendecirnos. Yo quiero que en este momento cierre tus ojos y comiences a indagar dentro de ti qué es lo que te impide vivir en santidad. ¿Qué es lo que le estás preguntando a Dios? Oh Señor eterno, indaga aquí dentro de ti y comienza a juntar algo o lo que impide entrar al cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nuestra sinceridad, si no somos sinceros, si no perdonamos, si no amamos, porque todas las cosas las podemos en Cristo, pero siempre vamos a tener un aguijón, siempre vamos a tener a alguien que nos va a hacer la vida de cuadrito. Pídele al Señor que te dé paz y que te enseñe qué debes hacer. Oh Señor, no te podemos tocar. Esa canción dice, no te puedo mirar ni te puedo tocar, pero Él está aquí. El Espíritu Santo comienza ahora. Comienza, Señor, a hacer lo que tienes que hacer, Padre eterno. Oh Señor eterno, comienza a obrar en cada corazón, Señor amado. Aleluya. Abraza a tu hermano que tienes allí al lado y dile, juntos vamos a buscar la santidad. Perdóname, yo te perdono. Ruégale al Espíritu Santo que te haga santo para que puedas, o para que podamos entrar allá en el cielo, donde el Señor tiene su morada preparada. Sí, Señor. Aleluya. Si estás luchando, dile, Señor, dame la fuerza para vencer. Oh Señor eterno, yo te pido, Dios, que le dé fuerza a este hombre. Él tiene algo que hacer y no ha querido hacerlo, o no ha podido, que no ha roto con ese paradigma de pedir perdón y de perdonar. Toca este corazón ahora, Señor Jesús. Prepáralo porque Él va. Él va. En el nombre de Jesús, tú vas. No estés luchando más. Dile a Dios que te bendiga. El diablo ha pedido la cabeza de muchos para zarandearlos. Aleluya. Te dice el Señor.
Aleluya. Y ya para terminar, hermanos queridos, en este tiempo hablemos lo que tenemos que hablar y que aprendamos a discernir el tiempo y las sazones, que podamos entender que para los hijos de Dios no hay tiempo malo, porque Dios es nuestro sustento, porque Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Por siempre será nuestro pronto auxilio en nuestros momentos de dificultades. Dios está llamando a sus hijos a que se preparen, porque no sabemos el día ni la hora en que ha de venir. Pero nos dice en 2 de Pedro: mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y como les dije, porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Levántale la mano a tu hermano. Allí. Levántale la mano. Levántale la mano. Hermanos queridos, este es el año de la santidad. Este año vamos a ganar muchos para Cristo. Ya todas las profecías están cumplidas. Solamente estamos esperando la venida del Señor. Señor, bendice la iglesia Belén, Casa de Pan. Bendice, Padre amado, a todos los que están acá. Alabado sea el nombre de Jesús. Aun cuando muchos están peleando por entrar, por encontrar el lugar santo, ya dale la gloria a Dios, porque ya tú encontraste el camino, porque tú estás encaminado a ir al cielo, pero que también debemos reconocer que tenemos que buscar a otros para que también puedan llegar a la presencia de Dios. Que Dios me los bendiga, hermanos. Que Dios me los guarde. Aleluya. ¿Ya usted le entregó su vida a Cristo? ¿No quiere hacerlo en esta mañana? No. Amén. Pero recuerde que la venida del Señor